El anime comienza con Friede, príncipe heredero del reino de Haldoria, terminando públicamente su compromiso con la prota Elizabeth Leiston, acusándola de haberse aprovechado de su posición como su prometida para lastimar a su queridísima Sylvia Lockett, una desgraciada rosadita que afirmaba que la prota el otro día la había arrojado por las escaleras. Para entender un poco mejor las cosas, volvemos en el tiempo, donde vemos que Elizabeth Leiston había nacido como la hija del canciller de Haldoria, el duque Sieg Leiston. Desde que la plateadita era muy pequeña, siempre estuvo comprometida con el príncipe heredero Friede de Haldoria, por lo que la prota se dedicó a sus estudios y a su entrenamiento. Así, desde que ella se mudó al palacio, se encargó de la gestión de los asuntos políticos. Pero no solo eso, porque ella incluso se encargaba y finalizaba transacciones que se suponía que el príncipe imbécil debía hacer. La maid personal de la plateadita, llamada Mireille, no entendía por qué la prota se ponía a hacer el trabajo del rubio. Pero es que la prota quería ayudarlo, porque sabía que su alteza estaba ocupado en una reunión con la compañía Gyako. Mireille le contestó a la prota que el príncipe idiota no estaba en una reunión, sino que estaba en una fiesta, y le dejaba a ella todos sus deberes políticos. El desgraciado se estaba aprovechando de la plateadita. Elizabeth no quiso seguir escuchando a su maid, porque a ella le gustaba encargarse de los asuntos políticos por el bien del pueblo, y además era más rápida haciéndolo que el príncipe pendejo. Al día siguiente, vemos que la prota no solo es hábil e inteligente, sino que también muy generosa, porque ella fundó y ahora gestiona la compañía Funnel, de donde saca fondos para ayudar a los más necesitados. La plateadita era amada por el pueblo, pues ellos reconocían que de no ser por la prota, la desigualdad en el reino sería muchísimo mayor. Sin embargo, lo curioso es que ningún plebeyo conocía el rostro de Elizabeth. En fin. Más tarde, mientras la plateadita trabajaba, el rubio inútil fue a contarle que la compañía Gyako quería acceso a la familia real. Sin embargo, Elizabeth, sabiendo que dicha compañía era una rata asquerosa que vendía sus productos a un precio superior al necesario, le dijo a Friede que ellos no eran aptos para acceder a la familia real, por lo que planeaba enviarle a la compañía Gyako un aviso formal. El príncipe imbécil estaba en contra porque eso arruinaría su reputación. Sin embargo, Elizabeth, sabiendo que esa era una de las compañías favoritas de Friede, le aseguró que no les provocaría ningún daño. Pero eso sí, si la compañía Gyako deseaba tener una audiencia, esta debería llevarse a cabo cuando mejoraran sus prácticas de negocio. El rubio imbécil le dijo a la prota que ella es su prometida y por lo tanto debe obedecerlo, pero ella muy calmadamente le recordó que su deber como príncipe era proteger la reputación del palacio. De esta manera, Friede se fue súper enojado y Elizabeth le pidió a Robert, un guardia peliverde, que vigilara de cerca a su alteza, pues para que no se dejara influenciar por nadie. La cosa es que este mostraba un visible desagrado hacia la prota por no tratar como un huevito y ser más amable con el inútil del príncipe. Al día siguiente, la plateadita planeaba disfrutar al máximo su día libre. No obstante, sus planes se fueron a la basura cuando su padre le dijo que su majestad partiría mañana temprano para asistir a una reunión de emergencia que trataría sobre el incremento de monstruos, y como canciller, él debía acompañarlo. El problema era que ellos iban a ausentar por un tiempo, y la próxima semana sería la fiesta del aniversario del reino, y no podían cancelarla, así que ahora la plateadita estaría a cargo de todo. De esta manera fue como Elizabeth le dijo adiós a su día libre, y lo peor era que desde su ventana se veía como el príncipe imbécil se estaba dando cariñitos con la rosadita, una tal Sylvia que había sido adoptada por el barón Lockett. Debido a que ella era nueva en la corte, todavía no sabía muy bien cómo comportarse, así que la prota pensó que ella debería explicarle cómo tener una actitud adecuada ante su alteza. Mireille no entendía por qué la prota iba a ayudar a la desgraciada con la que el príncipe le era infiel, pero es que a la plateadita no le importaba, porque ese también era su deber, y no había nada de extraño en que un príncipe tuviese una segunda consorte. Así vemos que más tarde Elizabeth le está explicando a Sylvia cómo debía comportarse. Sin embargo, la prota no era tonta, porque ella ya sabía que la rosadita se había lastimado una pierna en su cita con cierto joven noble, o sea que aparte de resbalosa también anda de brincona. La prota le aclaró a Sylvia que ella no le diría nada al príncipe. Sin embargo, sí le pidió que de ahora en adelante no intimara con algún otro caballero. La cosa es que esto no le gustó nada a la desgraciada, así que cuando salió y se encontró con el príncipe bruto y cuernudo, ella comenzó a llorarle y a hacerle un showcito, donde le mostró su pierna lastimada e indirectamente le echó la culpa a Elizabeth.
De esta manera fue que llegamos a la fiesta de aniversario del reino, donde el desgraciado del príncipe estaba rompiendo su compromiso con la prota y la acusaba de haber arrojado por las escaleras a su amada Silvia. La plateadita intentó calmar la situación, diciéndole al príncipe que ellos no debían importunar a sus invitados. No obstante, de la nada, sin que nadie lo mandara y con una mirada de odio, Robert la apresó. Rápidamente, el desgraciado rubio ordenó a los guardias llevarse a la prota al calabozo, pero como ellos no querían, la plateadita les dijo que no importaba, pues era una orden del príncipe y debían acatarla. De esta manera, ella salió de la fiesta, y mientras Friede anunciaba que ahora su compromiso era con Silvia, vemos que un pelirrojo llamado Lucas Lebrick, embajador del imperio de Yutear, quedó impresionado por todo lo que había acabado de presenciar. Días después, Bulat Haldoria, el rey de Haldoria, se enteró de que Friede había enviado a Elizabeth al calabozo, por lo que luego de lamentarse por lo que había hecho el estúpido de su hijo, decidió que él tenía que regresar para solucionar ese asunto. No obstante, el papá de la prota dijo que no sería necesario, pues la plateadita podía resolverlo ella sola, además de que ellos no podían perder el tiempo con Elizabeth. Así pasó un mes, y aunque la plateadita todavía seguía prisionera, el desgraciado del príncipe todavía hacía que ella se encargara de todo el trabajo político del reino. En eso, Elizabeth sintió la presencia de alguien conocido, por lo que hipnotizó al guardia y lo dejó durmiendo. De esta manera, Mireille se hizo visible. Él le informó a la prota que su padre hace rato ya se había enterado de todo, y su gran respuesta era que ella podía solucionarlo sola. La plateadita ya estaba harta de que de nuevo se lo dejaran todo a ella, pero esto no era todo, porque resulta que también el desgraciado del príncipe declaró a los cuatro vientos que la prota era una traidora y estaba investigando la compañía Funnel, su compañía, la que ella se había matado en fundar y hacer crecer. El desgraciado del príncipe estaba presionando para que reemplazaran a los dirigentes de la compañía por nobles y mercaderes a su favor. Resulta que él está haciendo todo eso porque sabe que la compañía Funnel es una de las que más contribuye al crecimiento económico del reino y por eso se la quiere robar. Elizabeth sabía que debía hacer algo, porque si no, el pueblo sufriría. No obstante, Mireille le comenzó a decir a la plateadita que cuando su familia quedó arruinada y ella estuvo por acabar en la calle o siendo una esclava, ella la salvó e incluso le concedió el honor de volverse su confidente, por lo que ya no puede soportar la escoria que es ese reino, que siempre la utilizan como una herramienta según les conviene. La plateadita era consciente de que las acciones de los nobles eran inapropiadas y poco tolerables, pero entendía que el pueblo no era culpable de nada, y ella quería trabajar para el pueblo. La maid no pudo aguantar más y le dijo a la plateadita que en el pueblo circulaba cierto rumor que decía que la prota, cegada por los celos, intentó asesinar a la hija del varón, y que ella actuaba sin consentimiento del príncipe porque quería tomar el reino. Obviamente, quien difundió estos rumores había sido Friede y su séquito. Sin embargo, cada día había más gente que creía que esto era cierto, e incluso la llamaban monstruo. En otras palabras, el pueblo al que la prota había ayudado ahora le estaba dando la espalda, y Mireille no podía creer lo despreciable que ellos eran. Ninguno se salvaba, empezando por el rey, que siempre contaba con el trabajo de Elizabeth, pero no se preocupaba por ella. El duque Leiston, su propio padre, ni siquiera le importó que estuviera encerrada. Y ni qué decir del príncipe, quien nunca comprendió lo valiosa que la plateadita era. La maid no podía perdonar ese miserable reino, y Elizabeth, comprendiéndolo todo, le dio un puñetazo a la pared y le agradeció a su fiel sirvienta por haberle abierto los ojos. De esta manera, la plateadita decidió que ellas se marcharían de ese reino, y todo comenzaría en 5 días. Pero antes de eso, ella se quería ver con alguien. Ahora, en cuanto a la compañía, Elizabeth ordenó que ellos aceptaran el cambio de liderazgo y que los expulsados se marchasen del reino y esperaran sus órdenes. La cosa es que la plateadita iba a dejar a algunos de ellos en la capital para reunir información. Ahora que ya todo estaba acordado, Mireille le dijo a la prota que esperaba que ella iniciase su nueva vida con la bendición divina, y luego de eso se fue. Por su parte, Elizabeth comenzó a usar magia para reparar el muro, y es que resulta que todos los seres de ese mundo poseen maná, y entrenando, unos cuantos de esos seres podían manifestar su maná en forma de artefactos divinos. Dichos artefactos podían ser lanzas, espadas u otras cosas, pero en el caso de la plateadita era el grimorio de Belcebú, uno de los 7 grimorios que existen. El poder de este era el registro de magia, por lo que, aunque lo habitual sería no poder usar magia a cuyo atributo no se es afín, la prota, al registrar la magia de otros en su grimorio, podía usarla, a pesar de que ella no tuviera afinidad con ese tipo de magia. La compatibilidad de la plateadita era con la magia de agua, pero gracias a su grimorio, ella pudo reparar el muro. Y también fue de este mismo modo que Elizabeth pudo usar magia de oscuridad en el guardia hipnotizándolo.
En fin, 5 días después, la prota dejó en su celda a una réplica suya hecha con magia de hielo, y con el espejismo de Mireille, ellas salieron de la cárcel. La cuestión es que mientras ellas caminaban por las calles, la plateadita pudo oír con sus oídos cómo el pueblo renegaba de ella, cómo la llamaban villana y decían que los explotaba. Ellos llegaron al colmo de decir que la prota se merecía lo peor. En fin, por su parte, Lucas aún pensaba en lo que había sucedido en la fiesta y en cómo Elizabeth había manejado la situación de forma impecable, pues él sabía perfectamente que ella era la principal responsable de los éxitos del reino de Haldoria en los últimos años. Incluso en la guerra contra el Imperio, cuando Elizabeth solo tenía 10 años, su aparición fue decisiva. El pelirrojo no podía entender cómo era que Friede rechazaba a alguien así, pero en eso llegó el rey. Obviamente el pelirrojo no se lo esperaba, pero resulta ser que eso solo era una ilusión, y quien en realidad había llegado era la prota. Lucas no estaba entendiendo nada. No obstante, Elizabeth le dijo que ella estaba allí porque quería pedir asilo en el Imperio. Lucas le preguntó que si estaba segura, a lo que ella le contestó que sí, pues aunque ella se esforzó toda su vida por ese reino y su pueblo, todos ellos sin pensarlo 2 veces la traicionaron. Ellos pisotearon sus esfuerzos y el tiempo que les dedicó. Por lo que, cuando ella se marche de allí, destruirá el reino, hará que todos paguen por todo. Ella ya decidió que se vengará del reino de Haldoria. El pelirrojo aceptó la propuesta de la plateadita, y cuando él estaba sacando a la chica de la ciudad, ella le explicó que no tenía intención de enfrentarse directamente al reino, por lo que por eso quería usar las fuerzas del imperio, porque como el imperio y el reino son enemigos potenciales, ella piensa aprovechar al imperio. Sin embargo, no lo va a tratar como una simple herramienta. La plateadita destruirá al reino y entregará al imperio las ganancias obtenidas, por lo que ambos se beneficiarían mutuamente. De esta manera, cuando ellos lograron salir de la ciudad, Lucas le comentó a la prota que él primero la llevaría a sus dominios junto a la frontera del reino, y mientras tanto, él tendría que mantenerla vigilada. Esto era razonable, por lo que Elizabeth lo felicitó por tomar una buena decisión al actuar con rapidez. Lucas, un poco curioso, le preguntó a Elizabeth que si acaso eso tenía relación con su artefacto divino. De inmediato, la plateadita le mostró su grimorio de la sabiduría y le explicó a Lucas que este podía registrar cualquier tipo de libro que ella tocara o todo lo que ella oyera y viera. Debido a que Elizabeth estuvo muy involucrada en la política del reino, ella sabía secretos militares y tenía conocimiento sobre documentos históricos, por lo que la ausencia de la prota ya estaría sembrando el caos en el castillo. Lucas no sabía si estaba bien que la prota le contara todo eso, pero ella con una sonrisa maliciosa le aseguró que todo estaría bien, pues al fin y al cabo es una refugiada. La cuestión es que todo este cuento que Elizabeth le había echado a Lucas era pura mentira, porque no existía ningún grimorio de la sabiduría. El verdadero artefacto divino de la prota eran los 7 grimorios, y ella les había mentido a su padre y al rey cuando les habló de las habilidades de uno de ellos. En fin, cuando ellos ya llegaron al vizcondado de Lebrick, la prota le hizo saber al pelirrojo que ella quería abrir un negocio, pero para ello necesitaba dinero, así que le pidió prestado a Lucas 100 monedas de oro para empezar. El pelirrojo sabía que esta era una cantidad considerable. No obstante, la plateadita ya tenía preparado un contrato mágico, el cual establecía que en el plazo de 1 año ella devolvería el doble del préstamo, y que si no lo hacía, entonces Lucas podría venderla como esclava y de allí obtener el dinero, o si no quedarse con la plateadita como su propiedad. El pelirrojo pensó que Elizabeth ya había enloquecido. No obstante, ella asegurándole que gozaba de buena salud, le prometió que dentro de 1 año él vería una montaña de monedas de oro justo frente a sus ojos. De esta manera, Lucas aceptó el trato, y más tarde vemos que Elizabeth había comprado una casa abandonada por solo 1 moneda de oro. Pero dejando esto de lado, la prota le pidió a su maid que de ahora en adelante la llamara Ellie Lace. Algunos días después, la casa ya había sido perfectamente arreglada, y allí se encontraría la compañía comercial Traitre. Luego de que Mireille ya había identificado a casi todos los nobles influyentes de la ciudad, Elizabeth le dijo a su maid que, en primer lugar, ellas comenzarían vendiendo jabón. Ya luego, cuando tuvieran el equipo y el personal suficiente, entonces comenzarían a vender cosméticos para la nobleza. A pesar de que el jabón de la plateadita era de muchísima mejor calidad que el jabón del imperio, este les dejaría ganancias muy pequeñas. No obstante, eso no importaba, porque el jabón solo era el primer paso. Este era la base para hacer crecer la empresa. En fin, como la plateadita sabía que tenía que crear contactos, primero fue a la iglesia de Libris con la excusa de orar a Dios para que él protegiera y prosperara su nuevo negocio. Allí, ella se encontró con el padre de la iglesia, un rubiecito, que además de ser clérigo, también dirigía un orfanato. La cuestión es que dicho orfanato le estaba siendo difícil de mantener al padre Luis, así que algunos niños empezaron a trabajar para traer dinero.
Luis se sentía un poco culpable, porque si él fuera más capaz, los niños no tendrían que pasar por eso. No obstante, la plateadita le aseguró que los niños valoraban todo su esfuerzo, pues incluso ella misma lo hace. De esta manera, ella le dio al padre Luis algunas monedas de oro para contribuir con su obra, y aunque él no quería aceptar, la prota le aseguró que no debía preocuparse, porque ella como comerciante lo que más valoraba era a los clientes potenciales, y esos niños algún día serían sus clientes. El padre Luis quedó muy conmovido con la actitud de la plateadita, pero obviamente todo era parte de su plan. Más tarde, Ellie se encontró con su maid, quien siguiendo las instrucciones de la prota ya se había reunido con muchísimas personas y había entregado las muestras de jabón a las sirvientas de los nobles. Ya con todo esto listo, mañana la plateadita podría empezar a vender como había planeado. Sin embargo, ellas limitarían las ventas y elegirían bien a sus clientes. Elizabeth ya había decidido que el precio de su jabón sería ligeramente superior al de la competencia, porque aunque podría venderse más caro, el jabón solo era el primer paso. Ellas primero debían convertir a Traitré en una marca reconocida y luego fortalecer sus vínculos con los poderosos. Ellas debían convertirse en la marca de referencia en jabones. Este fue el primer paso de la venganza de la plateadita, y 3 meses después, sus ventas seguían subiendo. Para entonces, Ellie y su maid ya también vendían tónicos, lociones y champús, y tenían la producción al límite, pero aún así seguían llegando pedidos de personas que habían oído hablar de sus productos. De esta manera, la prota le ordenó a Mireille investigar a los nuevos clientes, y si no habían problemas, entonces venderles un poco. La cosa es que los movimientos de la plateadita no terminaban allí, porque resulta que parte de las ganancias de la empresa, Ellie las estaba donando al padre de Libris y también a las demás instituciones benéficas. En fin, por ahora, la prota se tomaría un descanso, así que salió con Mireille a comer algo, y allí siguieron hablando de negocios. La maid le informó a su señora que la comercial Gazaru, sus directos competidores, hasta ahora no habían hecho ningún movimiento. Entonces Ellie le pidió a Mireille que siguiera vigilándolos y sobre todo se asegurara de que la fórmula del jabón no se filtrara. La maid, sabiendo esto, le recordó a Ellie que la fórmula estaba bien resguardada en la caja fuerte de la empresa. La cosa es que esta conversación la escuchó un chico. Por otro lado, vemos que el director de la compañía comercial Gazaru estaba súper enojadísimo porque cada día la empresa de la plateadita les quitaba más clientes, y aunque solo habían caído las ventas de cosméticos, el asunto era mucho más grave del que parecía, porque la compañía Traitré limitaba sus ventas a propósito y elegían sus clientes, por lo que a ellos solo les dejaron los clientes problemáticos. Aparte de todo esto, la compañía de la plateadita había captado a los miembros más influyentes de la alta sociedad, por lo que si ellos, la compañía Gazaru, se enfrentaban a Traitré, podrían enemistarse con los poderosos, y eso sería mucho peor. De repente, Grant, el chico que había escuchado a la prota y a su maid hablar, llegó y le informó al director todo lo que había oído. Entonces, a él se le ocurrió que podían robar la fórmula y venderla como si fuera el jabón original. Incluso ellos podrían cobrar varias veces su precio, por lo que las ganancias serían enormes. De esta manera, el director le dio una jugosa recompensa a Grant y le dijo que esa conversación nunca había sucedido. Días después, a la plateadita le llegó el informe habitual del reino, donde le decían que la desgraciada de la rosadita ya se había comprometido oficialmente con el príncipe. Mireille no pudo evitar llamar perra a la señorita Silvia, pero como sea, lo más importante de dicho informe era que a la prota la estaban buscando por traición. La plateadita sabía que probablemente eso era obra del duque Lainston, al cual ya no consideraba padre. En efecto, el mismo duque había tomado la iniciativa para presentar los cargos, pues creía que la mejor forma de proteger a la familia real era respaldar las mentiras de Friede. Mireille no podía creerlo, porque en el proceso el duque Lainston estaba convirtiendo a su propia hija en traidora. No obstante, a Elizabeth no le sorprendía. Ella sabía que él era capaz de esto, pues solo le importaban el reino y la familia real. La maid se encontraba furiosa, y la plateadita también. Sin embargo, ellas ahora no podían permitirse perder la concentración, pues la venganza de la prota contra el reino ya había comenzado. Así que cuando llegase el momento justo, su ira los arrasaría a todos. No quedaría nada de ellos, ni siquiera las cenizas. De repente comenzaron los problemas, porque había llegado una chica llamada Arte Hilgardier, que pertenecía al departamento legal del gremio de comerciantes, para arrestar a la prota. Porque resulta ser que se estaba acusando a la compañía Traitré de vender un jabón con componentes tóxicos. Incluso habían informes de consumidores con llagas y quemaduras muy graves. La plateadita, como no tenía nada que temer, decidió colaborar con la investigación, y así Arte pudo corroborar que, en efecto, el jabón de Traitré no tenía nada tóxico, y además no se hallaban registros de que la compañía de la plateadita les hubiera vendido jabones a las víctimas que sufrieron quemaduras. En eso, Ellie le pidió a Hilgardier que le dejara ver el jabón en cuestión.
Así que la chica lo permitió, y en efecto la plateadita se dio cuenta que este tenía un acabado bastante tosco. De inmediato, Ellie cayó en cuenta que muy probablemente alguien pudo robar su fórmula e intentar copiarla, pero con lo que el ladrón no contaba era que la receta estaba dividida en dos. Una parte estaba en la caja fuerte y la otra, la plateadita, siempre la llevaba con ella en un collar. Si se usaba solo la receta de la caja fuerte, resultaba tóxico, por lo que debía neutralizarse con la receta que ella llevaba para que el jabón quedara bien y pudiera venderse. Con esta información, Arte envió a uno de sus subordinados a preguntarle a las víctimas dónde habían comprado ese jabón, y viendo que muy probablemente la compañía de la plateadita era inocente, se disculpó con Ellie por haberla molestado. La prota le aseguró a Arte que todo estaba bien, pues la culpa era de quien había fabricado un producto defectuoso. De esta manera, la investigación avanzó y días después, Gazaru Jackman, dueño de la compañía Gazaru, ya se encontraba preso por la venta de jabón tóxico y el robo a la empresa Traitre. Sin embargo, la prota no se iba a contentar con eso, así que fue a ver a Gazaru y le pidió una compensación por el daño que había causado a la reputación de su empresa. Jackman iba a admitir el delito, pero no pensaba pagarle ni un peso a la plateadita, pues el gremio no tenía autoridad para imponerle a él que la compensara. Y si ella quería sacarle plata, entonces tendría que traer a un juez de la iglesia de Libris, cosa que Gazaru dudaba que la prota trajera. La cuestión es que en ese mismo momento apareció el padre Luis, quien en el nombre de Dios le exigía a Gazaru Jackman que compensara a la plateadita. Ahora que el director estaba contra la pared, Ellie como compensación exigió todos los derechos de gestión de la compañía Gazaru. También sus bienes personales, todo el equipo de la empresa, sus materiales y todo su personal. La prota, como una auténtica villana, dejó a Gazaru en bancarrota y se llevó toda su fortuna. Más tarde, Arte se disculpó con la prota por el mal rato y los problemas. Sin embargo, también le contó que ellos habían descubierto que quien había convencido a Gazaru para que se robaran la fórmula había sido Grant Carton, quien manejaba la contabilidad de la compañía Gazaru. Sin embargo, el problema es que ellos no pueden acusarlo porque no tienen pruebas. La plateadita, comprendiendo la situación, decidió encargarse de eso personalmente, pues ahora su compañía Traitre había absorbido a la sociedad Gazaru, por lo que ese tal Grant ahora mismo era parte de sus empleados. La cuestión es que vemos que días después, Ellie se reunió con Grant y en lugar de confrontarlo, le dio una jugosa recompensa y además de eso, lo contrató como parte de la directiva de su empresa. La plateadita, con respecto a la gente del gremio, solo le iba a decir que Grant estaba muy arrepentido y que ella iba a olvidar ese asunto, porque resulta ser que ese chico fue uno de los que la Med contactó bajo las órdenes de la prota. Así fue que ellas descubrieron que Gazaru andaba en negocios turbios y planearon que para exponer sus trampas necesitarían que alguien lo incitara a robar la fórmula de su jabón, lo que quería decir que todo había sido un plan de la plateadita. Además de todo eso, Ellie le prometió algo a Grant, por lo que rápidamente se dispuso a cumplir su palabra. Y yendo a la casa del chico, se presentó con la esposa de Grant y le pidió que no fuera tan dura con él, pues el grisecito se había estado esforzando y trabajando precisamente para que su querida hija, Lunoa, ya no sufriese más. Resulta que a la hija de Grant la atropelló un carruaje, y a pesar de que ellos lograron ahorrar algo para comprarle pociones de sanación, esto no la estaba mejorando. De inmediato, Ellie tranquilizó al grisecito y sacando su libro, le explicó que ese era un objeto mágico que potenciaba la magia. Obviamente, eso era mentira, sin embargo, Grant no podía saber cuál era su reliquia sagrada. En fin, el grimorio de la plateadita tenía el poder de memorizar la magia y sus hojas contenían poderosos hechizos sanadores recopilados en la iglesia del arzobispo del reino. Con ese libro, la plateadita curó a la hija de Grant. Los padres de Lunoa estaban tan felices de ver a su pequeña recuperada que ni siquiera sabían cómo pagarle a la plateadita. No obstante, ella les aseguró que no debían preocuparse, pero se les pidió el favor que mantuvieran en secreto lo que habían visto. De esta forma, el asunto con la compañía Grant quedó cerrado, y ahora la prota se había quedado con una empresa grande, con sus contactos y una clientela bastante buena. Así, tan solo un mes más tarde, ella saldó su deuda con Lucas, justo como lo había prometido, un montón de monedas de oro sobre su mesa. El pelirrojo no lo podía creer, pero como sea, él le dio la libertad a la prota de hacer negocios en la capital o en cualquier parte del imperio, pues como él ya se había enterado de que la estaban buscando para arrestarla, esa era suficiente prueba para saber que ella no era una espía del reino. Ahora que la plateadita ya tenía permiso para ir a la capital imperial, tendría que aprovechar esa oportunidad. Sin embargo, no se iba a olvidar de las donaciones para la iglesia de Libris, pues si ellos siguen siendo sus aliados, la iglesia la seguirá protegiendo mientras no hagan nada malo.
En eso, Lunoa le llevó a Elizabeth los documentos de la capital. Entonces la plateadita la felicitó por ya ser toda una aprendiz. Sin embargo, la nena aseguró que aún le faltaba mucho por aprender y que jamás olvidaría que fue ella quien la salvó, por lo que se esforzaría para estar a la altura. Resulta ser que la plateadita decidió tomar a la hija de Grants como aprendiz bajo su tutela y enseñarle magia, porque la nena poseía una magia muy particular llamada análisis de objetos, la cual era sumamente útil para mercaderes como ella. En fin, volviendo a lo importante, ya que la prota iba a entrar al mercado de la capital, necesitaría a sus antiguos aliados. Entonces sacó uno de sus 7 libros, el Grimorio de Belfegor, que le permitía hacer pactos con seres de otros mundos y obtener su ayuda a cambio de una compensación. De esta manera, la prota, a cambio de una moneda de plata, invocó a unos pajaritos que llevarían su mensaje. 6 meses más tarde, la compañía de la plateadita ya había absorbido varios negocios más, volviéndose una gran empresa. Por lo que ahora sí, Ellie se dispuso a expandir su negocio en la capital. No obstante, Traitre no podía quedar sin administración. Entonces, ella designó a Grants para dirigir su compañía mientras ella no estuviese. Y por su parte, a Estia le encargó la labor de ser la secretaria del grisecito. Ya con todo listo y preparado, unos días después, la prota y su maid comenzaron el viaje hacia la capital. Sin embargo, ellas no iban solas, ellas iban con Lunoa, porque como pronto comenzaría la temporada de eventos sociales, la plateadita quería que la nena aprendiera. De repente, Ellie le pidió a Mireille que estuviera alerta, y Lunoa no entendía por qué, pero rápidamente llegó la respuesta en forma de flecha. Resulta que la plateadita ya se había dado cuenta que por esos caminos casi no habían patrullas que vigilaran, por lo que era bastante común toparse con asaltantes, justo como en ese momento. En fin, Ellie dejó a la nena con su maid y ella bajó del carruaje para enfrentarse a los bandidos. La cuestión es que los estúpidos estaban muy confiados de que le podían ganar a la plateadita. No obstante, y ya demostrando su poder, con magia de hielo acabó con uno de ellos. En ese momento, los asquerosos se dieron cuenta que Ellie era una maga de alto nivel, por lo que se dispusieron a no dejar que ella lanzara hechizos. Sin embargo, la prota no los necesitaba, porque de una estocada con su espada, acabó con otros 3, quedando así solo el líder cobarde. El estúpido calvo comenzó a implorar por su vida, diciendo que él se rendía y que tuviera piedad, porque él solo era un simple granjero. Él no había tenido otra opción, porque no podía pagar tantos impuestos. La plateadita comprendía. Sin embargo, no le interesaban sus excusas y de un solo corte acabó con él. Porque, sin importar la razón, él seguía siendo un criminal y ella, como mercader, no tenía piedad de gente como él. Lunoa, quien había visto esto, quedó bastante impresionada y hasta un poco asustadita. No obstante, Ellie le explicó que esos bandidos eran como los goblins y los orcos. Ellos les robaban lo que se habían ganado con el sudor de su frente y a veces hasta los asesinaban, por lo que perdonarlos podría hacer que luego atacaran a alguien más. Entonces, su regla de oro era eliminarlos de inmediato. Así, el viaje de ellas continuó, y más adelante se encontraron con una chica del clero que buscaba transporte, por lo que Ellie decidió llevarla. Resulta ser que la rubiecita llamada Tida también se dirigía hacia la capital y era una monja peregrina. Es decir, ella era una mujer del clero que viajaba como parte de su formación, visitando zonas rurales y usando gratis su magia para sanar a la gente. En fin, más tarde la rubiecita ya se había quedado dormida y Lunoa aprovechó para preguntarle a la prota cómo era que ella había sabido que los bandidos las iban a emboscar. La plateadita le explicó que había sido por el mal estado del camino, pues mantener las rutas en buen estado era esencial para gobernar un territorio. Lucas, que es un excelente gobernante, no escatima en esfuerzos para mantener los caminos. Sin embargo, por otro lado, el señor de esas tierras era un necio, porque una ruta en buen estado facilitaba el transporte de bienes y por lo tanto la economía mejoraba, y esto favorecía la recaudación de impuestos y generaba riqueza. Ellie, para asegurarse de que Lunoa había aprendido, le preguntó que entonces, si los caminos estuvieran descuidados, ¿qué pasaba? Así, la chica contestó que la circulación de mercancías sería más lenta, por lo que las granjas y las zonas remotas sufrirían escasez de productos. Esta era una respuesta válida, pero también sucedía algo más. Entonces fue en ese momento que Tida le explicó a la nena que debía pensarlo al revés, porque con las rutas en mal estado, transportar alimentos y medicinas producidos en esas zonas aumentaría el costo del transporte, y eso causaría un aumento en el precio de esos productos, lo que inevitablemente perjudicaría a la economía, y al final el pueblo sufría por la incompetencia de su señor. En fin, en eso, ellas fueron emboscadas una vez más, por lo que la prota fue a luchar con ellos. Sin embargo, esta vez no iría sola, porque Tida insistió en ayudar. La cosa es que como esta vez la plateadita estaba frente a alguien del clero, no podía darlo todo y matar a los maleantes, así que decidió contenerse.
Cuando Ellie dejó a uno de ellos inconscientes, fue que se dio cuenta que Tida no estaba teniendo piedad con nadie. Es más, ella parecía una loquita sanguinaria. Pero es que, para la rubiecita, dejar vivos a esos bandidos solo causaría más problemas. Tida, dándose cuenta que la prota se contuvo solo porque ella estaba presente, decidió entonces terminar el trabajo de Ellie. La cosa es que en eso el bandido despertó y comenzó a rogarle, diciendo que la iglesia de Libris predicaba que todos podrían arrepentirse y redimirse, cosa que la rubiecita no negó, pues todos los humanos eran pecadores, y si se arrepentían de corazón, Dios se apiadaría de su alma. Sin embargo, por desgracia, los bandidos no eran seres humanos, así que él no era digno del perdón. Así la rubiecita acabó con el maleante, y de paso se quedó con su diente de oro. Por otro lado, vemos que un súbdito del príncipe imbécil le estaba diciendo que debía reconsiderar el envío de provisiones a los barrios pobres, porque si seguían así y no se controlaba la distribución de alimentos, las arcas del estado terminarían en números rojos. Friede pensó que esto eran tonterías, pues la plateadita alimentaba a los pobres cada semana y no se había quedado en bancarrota. Pero lo que pasaba era que Elizabeth lo hacía de su propio bolsillo, de su propia riqueza. Ella nunca sacó ni un peso del dinero público, salvo para las propuestas que presentó ante el rey. Además, el trabajo de la plateadita no terminaba allí, porque ella misma le conseguía trabajo a los más necesitados, los ayudaba a llevar una vida estable, por lo que ayudar a los pobres no solo era darles de comer sin pensar en el futuro. El desgraciado príncipe, al saber esto, decidió que entonces se acabarían las comidas para los pobres, y según sus propias palabras, dejó que esos miserables se murieran de hambre. El pobre funcionario sabía que eso jamás habría ocurrido con la prota al mando, y se preguntaba dónde estaría. Cambiando de escena, vemos que Tida ya estaba borracha, porque como fue gracias a esos bandidos que ella consiguió una buena suma de dinero, no beber en una ocasión así sería imperdonable ante Dios. Ellie quedó sorprendida de saber que la monja ya había vendido el botín, pero es que ella no perdió tiempo. En cuanto puso un pie en la ciudad, le sacó hasta la última moneda al comprador. En fin, la rubiecita tenía planeado repartir el botín. No obstante, la prota le dijo que ella podía quedarse con todo. Podía considerarlo como una donación. Esto hizo tan feliz a la rubiecita que, llorando a mares, abrazó a la prota. De inmediato, Lunoa se dio cuenta que la presidenta se estaba divirtiendo muchísimo, y por su parte a la maid esto le alegraba un montón, porque sabía que ante su señora no confiaba en nadie y siempre estaba tensa y alerta. Pero ahora últimamente sonríe y se le ve más feliz. Volviendo con el príncipe imbécil, él estaba diciendo a la desgracia de la rosadita que al pobrecito de él le gustaba discutir con necios que no lo comprendían. Sin embargo, con tenerla a su lado, lo reconfortaba en cuerpo y alma. De inmediato la ofrecida de Silvia se acercó y le preguntó al rubio que si se conformaría solo con mirarla. De esta manera, esos dos indecentes comenzaron a besuquearse, y esto lo estaba viendo una rubiecita que pensaba que era increíble que un idiota como Friede hubiese causado la perdición de Elizabeth. Incluso llegaba a ser lamentable. Días después, las chicas ya llegaron a la capital del imperio, por lo que Tida siguió su camino sola. Y ya en la noche, Ellie ya había conseguido un hotel, pero este era tan lujoso que Lunoa quedó sin palabras. Pero es que resulta que como ellas iban a hacer negocios en la capital del imperio, no sabían quién podría estar observando o escuchándolas, por lo que si ellas se hospedan en un lugar barato, las iban a menospreciar. En eso, de repente, llegó Arnaud Langley, un fiel súbdito de la prota, que desde antes, cuando Ellie tenía su empresa en el reino, él la administraba. En fin, yendo al punto, Arnaud le informó a la plateadita que él ya había encontrado una mansión para que ella usara como residencia y un local para su nuevo negocio en la capital del imperio, por lo que mañana mismo podría ir a visitar ambas propiedades. Ellie quedó impresionada de que Arnaud seguía siendo tan eficiente como siempre. Pero como sea, al día siguiente, la plateadita y su maid visitaron tanto la mansión como el local. Y Ellie, viendo que este se encontraba en una ubicación excelente, decidió comprar ambas propiedades de una sola vez. Luego de que Ellie dejara a Arnaud a cargo de la remodelación del local, Mireille le sugirió que ella debería contratar más personal, pero no empleados para la empresa, sino que a más sirvientes. Sobre todo, ellas necesitan otra asistente para la prota, porque ya pronto Mireille no podía seguirle el ritmo a medida de que el negocio creciera. La prota, viendo que su maid tenía razón, decidió buscar entonces a alguien en el gremio de mercaderes, pero no ser un desconocido, tenía que ser alguien en quien pudiera confiar, y por eso la mejor opción era que ellas compraran una esclava. En general, hay dos tipos de esclavos que se pueden comprar, los esclavos criminales y los esclavos por deudas. Sin embargo, ambos estaban sujetos a un contrato mágico que les impedía desobedecer a sus amos.
De esta manera, las chicas, junto a Lunoa, fueron al mercado de esclavos. Sin embargo, ninguno le convenció a la prota, porque estaban en mal estado, y además a veces vendían personas muy talentosas por distintas razones. Así que la plateadita decidió seguir buscando su diamante en bruto. En eso, Ellie se dio cuenta que Lunoa no estaba muy bien que digamos. A la niña le impactó mucho ver personas encerradas como animales y desnutridas. Entonces, la prota le explicó a Lunoa que no esperaba que ella se acostumbrara a algo así. Sin embargo, esa era la realidad y ella debía comprenderlo. Más tarde, ya al atardecer, luego de tanto buscar, ellas llegaron a la compañía comercial Cedric, un sitio muy distinto a los demás comerciantes de esclavos, pues resulta que ese negocio era de alguien a quien llamaban el instructor, miembro del Consejo Imperial del Gremio de Mercaderes, una organización clave que administraba las finanzas del imperio y decían que incluso influye en el gobierno del país, por lo que nadie que quiera hacer negocios en dicho imperio podía ignorarlo. Este consejo estaba formado por 7 grandes mercaderes. Entre ellos había un comerciante de esclavos llamado el Instructor, quien abastecía de esclavos a la corte imperial. En fin, de inmediato las chicas conocieron al mismísimo Instructor, un peliverde llamado Cedric Loins, el dueño de todo ese negocio. La cuestión es que él ya conocía a la plateadita, debido a que su compañía Traitre estaba creciendo a un ritmo extraordinario, por lo que su reputación la precede. A la plateadita le costaba creer que un mercader tan importante de la capital del imperio se hubiese interesado por una empresa de un dominio remoto, por lo que de seguro el peliverde sabía de dónde venía la prota. Como sea, las formalidades tenían que continuar. Entonces Ellie le dijo a Cedric que le honraba mucho que alguien de su prestigio conociera su nombre. No obstante, por dentro pensaba que debía tener muchísimo cuidado con el Consejo Imperial. En fin, yendo a los negocios, la plateadita le explicó a Cedric que ella necesitaba a alguien que soportara viajes frecuentes entre dominios y que atendiera sus asuntos diarios. Esta persona tenía que ser mujer y no importaba la raza. El verdecito, al escuchar esta descripción, supo inmediatamente que Misha era ideal para la prota, así que mandó a llevar a la chica al salón, y mientras ellos también se dirigían hacia allá, Cedric le explicó a la plateadita que en su compañía a los esclavos se les enseñaba aritmética. Y no solo eso, sino que también le brindaban educación de todo tipo, estudios, artes marciales, cocina, costura, etc. Ellos los instruían en varias disciplinas según sus aptitudes. Ellie no tardó en notar que la compañía Cedric era muy distinta a los demás comerciantes, porque aparte de todo eso, los esclavos parecían estar muy sanos, pero es que mientras los demás comerciantes de esclavos aumentaban sus ganancias reduciendo sus gastos, ellos apuntaban a que la efectividad de un esclavo fuera a largo plazo, porque dichos esclavos valían mucho más que una herramienta, y si recibían la educación adecuada y conservaban una buena salud, podían desarrollar todo su potencial. Pero debido a ello, sus esclavos también eran más caros que los demás, cosa que la plateadita ya sabía. En fin, tan pronto ellos llegaron al salón donde se encontraba Misha, la chica gato saludó a la prota, pero la cosa es que como ella estaba tan nerviosa porque era su primera vez que atendía a un cliente, se le trabó la lengua. Cedric, totalmente honesto, le dijo a la plateadita que a Misha le faltaba experiencia, sin embargo, ella aprendía rápido. La chica, como mujer gato, poseía una gran capacidad física y soportaría bien los viajes largos. No obstante, a pesar de que ella tal vez no llegara a ser tan buena guardaespaldas, podía protegerse por sí sola. Para Ellie, que Misha se pudiera defender sola era una gran ventaja, y luego de verla de cerca, decidió quedarse con Misha. De esta manera, ellos rápidamente procedieron con el contrato mágico, donde Cedric le transfirió su propiedad de Misha Tile a la prota. 2 días después, Misha ya entendía casi todo lo relacionado con la mansión. Sin embargo, aún se ponía muy nerviosa cuando tenía que informarle a Ellie sobre la agenda del día. En fin, dejando esto de lado, resulta ser que la baronesa Melanie había invitado a la plateadita a una reunión social, por lo que ella decidió asistir y en su mente pensó que había sido justo a tiempo. Llegado el día de la reunión, la anfitriona presentó a la plateadita ante las demás nobles, mencionando que era ella quien fabricaba los cosméticos que ella utilizaba. Obviamente, todos los nobles querían comprar el mismo cosmético que la baronesa. Entonces Ellie, haciendo una disimulada promoción de su compañía, les mencionó que muy pronto ella abriría una sede ahí en la capital y explicó que como la producción era limitada, su negocio funcionaba por membresía. No obstante, como todas ellas venían recomendadas por la propia baronesa Melanie, tendrían prioridad a la hora de obtener dicha membresía. Todas las damas quedaron encantadas con esto, pero la prota dentro de sí sabía que en realidad su empresa tenía capacidad para producir mucho más. Sin embargo, al usar un sistema de membresía, sus productos se convertirían en un símbolo de estatus.
Además, las chicas que lo obtuvieran quedarían en deuda con la baronesa Melanie, y ese sería su mayor beneficio, porque ella tiene muy buenos contactos en la capital, por lo que la plateadita solo saldría ganando si mantenía una buena relación con ella. En fin, luego de esto, Ellie le dio tanto a la anfitriona como a las demás nobles que se encontraban allí una muestra de su nuevo producto, logrando con esto que cuando su nueva sede abriera, todas ellas fueran a su tienda. Todo estaba marchando muy bien, pero cuando la prota y su maid iban de regreso a casa, ellas vieron cómo la borrachita estaba metida en un lío con 3 hombres que la acusaban de haberlos estafado al hacer trampa en un juego de apuestas. Obviamente, Tida sí había hecho trampa, pero jamás lo iba a reconocer. Entonces los hombres furiosos fueron a atacarla. No obstante, como ya sabemos, la rubiecita les dio sopa y seco, y con un poquito de ayuda de Ellie, Tida terminó por dejar inconsciente al último. Mireille y la plateadita no podían creer que ya tan rápido la rubiecita se hubiese metido en problemas. No obstante, antes de que ellas regañaran a la chica, ella fingió escuchar voces que la necesitaban y así se fue, mientras le pedía a las chicas que no le dijeran nada a la iglesia. Esto le causó muchísima gracia a la plateadita y a su maid, pero como sea, vemos que al día siguiente, en el reino de Haldoria, el desgraciado papá de la prota llamó a Rosaria, la rubiecita de la otra vez, porque la política interna del reino estaba sumida en el caos, y era más precisamente porque no había nuevas políticas. Rosaria le recordó al canciller que Elizabeth era quien se encargaba de todo. Sin embargo, el desgraciado del albino pensaba que su hija ya debía estar satisfecha por haber sumido al reino en el caos. Lo peor es que él sabía que el príncipe heredero no solo no lo resolvía, sino que lo empeoraba. Y en lugar de echarle toda la culpa al inútil del príncipe, prefiere culpar a su hija. En fin, debido a que Sieg debe concentrarse en los asuntos exteriores, no puede dedicarle tiempo a los asuntos internos, y por eso quiere que Rosaria se encargue de ello. La rubiecita, sin pelos en la lengua, le preguntó al canciller que si acaso él quería que ella sustituyera a la hija que él mismo había abandonado. No obstante, el imbécil aseguró que Elizabeth era una traidora, por lo que Rosaria debía abstenerse de hacer ese tipo de comentarios. Como a la rubiecita no le convenía que la llamasen traidora y tampoco que el reino se sumiese en el caos, decidió encargarse de todo. Pero al ver todo el trabajo atrasado, no pudo evitar llamar de inútil al príncipe idiota. No obstante, recordando lo que le había dicho el canciller Sieg de que Elizabeth era una traidora, pensó que el albino era demasiado iluso, porque si la prota se había vuelto una traidora, entonces lo que está sucediendo solo sería el principio. Por otro lado, en la mansión de Lebrick, vemos que el pelirrojo le preguntó a la prota qué estaba tramando, pues se ha dado cuenta que desde que ella llegó a la capital había estado muy ocupada. La plateadita, haciendo la elegancia en persona, contestó que ella aún no había hecho nada. La cuestión es que enseguida nos enteramos que ella le había enviado un kit de cosméticos de Traitré a la emperatriz y a la reina por medio de Lucas, quienes quedaron encantadas con sus productos. Por ahora, el rey dejaría que la plateadita hiciera sus negocios en el imperio, porque de todas maneras, eso le beneficiaba. Sin embargo, la mantendría vigilada. A pesar de que Ellie mencionó que eso era un alivio, Lucas estaba seguro de que la prota ni siquiera se sentía amenazada. De repente, el pelirrojo expresó que, la verdad, él no comprendía cómo Ellie planeaba cumplir su venganza contra el reino, a lo que la plateadita le explicó que no debía preocuparse, porque al fin y al cabo ella le daría beneficios al imperio mientras aplastaba al reino, y especialmente a Lucas le reservaría un asiento en primera fila para presenciar la caída de sus enemigos. Al día siguiente, en el palacio de Haldoria, el príncipe inútil sacó su lado de poeta para elogiar la belleza de Silvia. Pero cambiando de escena, vemos que el rey Bulat Haldoria se estaba lamentando porque ellos ya no tenían otra salida que convertir a Silvia Lockett en la nueva candidata princesa consorte. El duque Sieg le dijo a su majestad que por suerte ellos tenían los refuerzos de la señorita Rosalía, quien de nuevo había puesto en marcha el funcionamiento del gobierno. El pelirrojo quería saber, entonces, por qué ella no podía ser la futura consorte de su hijo, pero es que resulta que la rubiecita ya está comprometida con otra persona. Además, el mismo rey lo había dispuesto así en agradecimiento por haberse presentado como candidata en su momento, por lo que si él se retractaba, eso dañaría aún más la confianza en la realeza, que ya de por sí está debilitada por el caso de la prota. En otra parte del castillo, el príncipe idiota había estado entrenando con algunos de sus soldados y como él había ganado, les pidió arrogantemente que entrenaran más. La cuestión es que cuando el estúpido rubio se retiró, los caballeros se quejaron de que cada vez que tenían que pelear con él, tuvieran que fingir perder.
De repente, vemos que el príncipe había escuchado todo esto, y para terminar de rematar, los caballeros además mencionaron que si él se esforzara al menos la mitad de lo que se esforzaba la prota, tal vez, solo tal vez, él mostraría algún progreso en sus habilidades de lucha. De esta forma, el rubio se fue súper indignado y enojado porque no entendía cómo se atrevían a compararlo con una traidora como Elizabeth. La cuestión es que en eso, el estúpido de Friede se encontró con su amada Silvia, diciéndole que la pobrecita de ella querían obligarla a obedecer a unos hombres. Enseguida, los sirvientes le explicaron al príncipe que la estúpida de la Rosadita necesitaba lecciones de etiqueta real y ellos solo le estaban pidiendo que las tomara. Ella no debía hacerlo todo, solo debía intentarlo. No obstante, como Silvia aseguró que no quería hacerlo, el desgraciado le dijo que no tenía que preocuparse, pues ella no debía hacer nada que no quisiera, solo necesitaba permanecer a su lado. De esta manera, la zorra esa se salió con la suya, y aparte de todo, el estúpido del príncipe se reunió con una comerciante llamada Chris, que traía joyas del lejano oriente, para hacerle unos regalos a Silvia. En fin, por alguna razón, la comerciante moradita notó que la gente del palacio trataba al príncipe con desprecio, y luego de que el mismo rubio le explicara que fue porque había echado a Elizabeth, la mala mujer que había tratado mal a su querida Rosadita, Chris le aconsejó al rubio que él podía afirmar su autoridad como príncipe heredero con algún logro militar. Si él demostraba su valor en el frente, nadie volvería a cuestionar su capacidad. La cuestión es que en este momento no habían guerras, porque el reino de Haldoria había firmado un pacto de no agresión con el imperio. Pero como no sería sensato que el reino de Haldoria atacara directamente al imperio, el príncipe estúpido podría atacar a un reino vasallo. Poco después, Friede aún seguía contemplando esta idea, cuando de repente apareció Rosalía. El príncipe no quería que nadie lo molestara. Sin embargo, la rubiecita, con un tono de ironía, le preguntó qué era lo que lo tenía ocupado, pues todos se estaban matando trabajando de sol a sol para arreglar el desastre que había causado cierto incompetente. Y ahora, además de eso, él invitaba a comerciantes para comprarles baratijas. El rubio le dijo a Rosalía que eso era una falta de respeto. Sin embargo, la chica le mencionó que era curioso que él lo viera de esa manera, porque a decir verdad, el respeto era para quienes se lo ganaban. Y obviamente, él no se había ganado su respeto, porque su único mérito era haber nacido príncipe heredero. La paciencia de Friede estaba llegando a su límite, por lo que le dijo a Rosalía que ella no era más que la simple hija de un duque. La cuestión es que si el gobierno de él como príncipe no funcionaba sin la simple hija de un duque, eso lo dejaba aún peor. Además, a diferencia de muchas otras casas nobles, la casa de la rubiecita no eran perros que movían la cola servilmente ante la casa real. El ducado de Factal, aparte de ser poderoso, también controlaba los asuntos militares del reino y poseía una fuerza militar superior a la de la familia real, por lo que al príncipe no le convenía enemistarse con ellos, así que tuvo que contenerse. En fin, Rosalía había ido para que el príncipe estúpido firmara algunos papeles que hasta un niño de primaria podía entender. Y la cosa no terminaba ahí, porque ahora Friede debía referirse a Rosalía Factal por su nuevo cargo, el cual era consejera especial del príncipe heredero. Este cargo había sido uno creado por su majestad para asesorar al inútil de su sucesor, por lo que la rubiecita mencionó que le avergonzaba haber competido con Elizabeth por un hombre como él. En fin, Friede, súper enojado, revisó qué era lo que tenía que firmar, pero fue justo en ese momento que a él se le ocurrió una idea. Por otro lado, Lucas le había conseguido a la platerita en la zona rural de su vizcondado un lugar para que ella abriera su centro de producción. La aldea Shirona era atravesada por un gran camino, lo que le hacía un muy buen lugar, por lo que cuando todo estuviera listo, la producción podría comenzar de inmediato, desde cultivar la materia prima hasta la elaboración del producto. En fin, para el resto del día, a Ellie le quedaban dos reuniones, una con el presidente de Bren y la otra era una cena de negocios con el vizconde Napa. La cuestión es que ella ya sabía exactamente lo que iba a pasar en cada una. Para el caso de Bren, la empresa de labiales que competía con la compañía Traitre, ellos muy seguramente se iban a rendir ante la plateadita, porque como ellos tenían una producción a baja escala y de seguro la venta de sus productos habían bajado, lo más sensato era unírseles a Traitre. Por otro lado, la plateadita ya sabía que el vizconde Napa quería reunirse con ella para que ella abriera una sucursal en su vizcondado. No obstante, ella iba a rechazar la petición porque se iba a centrar primero en la capital. No obstante, ella quería estrechar lazos con el vizconde Napa porque de todas maneras ella pensaba en el futuro abrir sucursales en otros lugares. En eso, Arnaud le avisó a la plateadita que el reino de Sarjas, estado vasallo del reino de Haldoria, le había declarado la guerra al imperio. Su ejército había comenzado la invasión del vizcondado de Lebrick, lo cual eran malísimas noticias para la prota, porque para atacar el reino de Sarjas tendría que cruzar el valle de Brocken, y justo al otro lado de ese valle se encontraba la aldea donde la plateadita quería instalar su centro de producción.
En eso le llegó un mensaje a la prota de su personal que aún seguía en el reino de Haldoria, avisándole que Sarjas justificaba su ataque afirmando que deseaba recuperar los territorios que el imperio les había arrebatado. Resulta ser que hace 20 años el imperio sí había tomado algunas tierras de Sarjas. Sin embargo, no lo hizo por invadir, lo hizo para protegerlas de los monstruos, porque el reino era incapaz de mantenerlas a salvo. Afortunadamente, Lucas ya sabe del ataque y se dirige hacia el fuerte de Brocken con 1800 soldados, por lo que por ahora Elizabeth decidió limitarse a observar. Sin embargo, había algo que no le daba buena espina. Al día siguiente, el fuerte de Brocken había caído, porque el reino de Sarjas, al parecer, había enviado mercenarios, gente muy bien entrenada que había derrotado a la avanzada que había enviado Lucas. Sin embargo, el grueso de sus fuerzas aún no había enfrentado al enemigo. La plateadita comenzó a pensar que tal vez Sarjas quería conquistar esa zona y levantar una línea defensiva, o tal vez usar el fuerte como base para continuar la invasión. Sin embargo, fuera como fuere, ambos casos representaban una amenaza para los planes de la prota, así que decidió intervenir en ese conflicto. De esta manera, la plateadita envió a Lunoa y a Misha con una carta para el gremio de aventureros y una carta de acreditación. Entonces, cuando ellas se pusieron en marcha, la Med le dijo a Elizabeth que entrar en la batalla revelaría su ubicación al reino. La cuestión es que la plateadita esto ya lo sabía. Sin embargo, ella tenía que hacerlo, porque le resultaba muy sospechoso que alguien tan pacífico como el rey de Sarjas hubiese desatado semejante violencia. Ahí había algo más, y la prota tenía que descubrirlo. Por otra parte, el maestro del gremio de aventureros, Sergio, al recibir la carta de la plateadita, quien solicitaba aventureros de alto rango para la batalla que estaba sucediendo en el vizcondado de Lebrick, se preguntó por qué una comerciante como ella se arriesgaría a entrar en la guerra. Sin embargo, si ella detenía la invasión, él pensó que él no le debería importar el motivo. De esta manera, Sarasa guió a Lunoa y a Misha a la casa de Elsa, la líder del grupo Filo Certero, quien al enterarse que lo solicitaban en la batalla para el fuerte de Brocken, ella aceptó, porque además el pueblo natal de una de sus compañeras llamada Lisa quedaba muy cerca del conflicto, así que motivos para ir no les faltaban. Al día siguiente, la plateadita ya tenía sus 5 grupos de aventureros, los cuales eran Puño Ardiente, Filo Certero, Mercenarios Draco Veloz, los Draco Escama Astados y por último, la compañía mercenaria Gandor. La plateadita se sentía muy honrada y orgullosa por contar con mercenarios y aventureros de élite como ellos, así que luego de presentarse, les preguntó que si tenían alguna pregunta antes de partir. Elsa comentó que si acaso sería suficiente, que ellos llevaran provisiones solo para 2 días. Entonces, Ellie, sabiendo que ellos serían compañeros en el frente, tuvo que mostrarle su grimorio de Momun, el cual le permitía almacenar provisiones para alimentar a cientos de hombres durante meses en otra dimensión. La plateadita le explicó a los suyos que lo que ellos habían llevado era solo para emergencias, por si se llegaban a separar. Sin embargo, ella les advirtió que él les había mostrado su reliquia sagrada, solo porque se trataba de una emergencia, por lo que ella esperaba que ese secreto no saliera de ahí. Ya de camino al fuerte, Marty, una integrante de Filo Certero, no estaba segura de la decisión que había tomado su grupo, porque la prota solo parecía una joven de la alta sociedad. La cuestión es que Lisa le aseguró a la chica que debía afinar su capacidad para observar, porque aunque no lo pareciera, la plateadita era una luchadora nata, además de que al parecer tiene mucha habilidad para lanzar hechizos, lo que la pone al mismo nivel que los hechiceros reales. Cuando Ellie llegó al vizcondado de Lebrick, con la ayuda de uno de sus grimorios, alzó un muro de piedra, el cual sería suficiente para vigilar la zona. De repente, Elsa le dijo a la prota que era una lástima que ella se dedicara al comercio, pues no muchas personas podían utilizar reliquias sagradas. Ellie le preguntó a la pelirroja que si acaso le interesaban sus reliquias, a lo que ella le contestó que no, pues resulta ser que ellos, los aventureros, se toman muy en serio eso de que la curiosidad mató al gato, y si ellos querían vivir muchos años, era mejor no ser tan curiosos. Esto le gustó a la plateadita, pero en eso llegó Marty, avisando que un grupo armado había tomado el control de la aldea, y lo peor era que casi no habían aldeanos, y los pocos que habían se los estaban llevando para quién sabe dónde, además de que habían rastros de sangre por todo el lugar. La prota no podía creer que el ejército de Sarjas hubiese atacado a los civiles, pues eso sería violar las leyes de la guerra. Así que la explicación más probable era que tal vez algunos soldados estuviesen actuando por su cuenta. Sin embargo, sea como sea, la plateadita decidió ir a rescatarlos. Mireille trató de detener a la prota. Sin embargo, la plateadita le explicó que si ellos capturaban a los hombres que habían atacado a la aldea, podrían sacarle información sobre el enemigo. La cuestión es que Ellie solo iba a ir con el grupo de Elsa. Los demás tendrían que quedarse allí para terminar de montar el campamento y además no podían dejarlo desprotegido. De esta manera, al caer la noche, cuando la plateadita y Elsa capturaron a un soldado y comenzaron a amenazarlo, este comenzó a contarles que todos los que estaban allí eran del reino de Haldoria, pues el príncipe les había prometido pagarles si se enlistaban en la guerra.
Resulta que el inútil de Friede estaba realizando maniobras militares cerca a la frontera cuando estalló el conflicto. Sin embargo, esto era extraño, porque la plateadita sabía que el inútil hasta ahora siempre había evitado participar en ese tipo de asuntos, y ahora resulta que por casualidad él estaba allí. La prota no se tragaba ese cuento y estaba segura de que más bien Friede sabía que estallaría un conflicto, lo que quería decir que todo había sido obra de ese idiota. Resulta que el reino de Sarjas no es completamente autosuficiente y depende de Haldoria, sobre todo para obtener sal. En teoría, Friede es quien debería encargarse de gestionarlo, pero en realidad la prota era quien redactaba los documentos y él solo los firmaba. Sin embargo, ahora que toda la gestión estaba en sus manos, si él decidía reducir el suministro de sal, Sarjas no tendría más opción que aceptar sus exigencias. La platidita sabía que los motivos del inútil eran simples: recuperar la reputación que había perdido al quedarse sin el apoyo de la prota. En fin, por otro lado, el soldado también confesó que como los habitantes de la aldea no se habían rendido, ellos los mataron. Y con respecto a las mujeres y los niños, los encerraron y luego abusaron de ellos. La prota, que ya había escuchado suficiente, le aclaró al soldado que como habían violado el derecho internacional de guerra, ellos se habían vuelto criminales. La cuestión es que el chico rápidamente explicó que ellos solo cumplían las órdenes del príncipe. Con esta nueva información, Ellie comenzó a pensar que, como ellos habían atacado a civiles, el imperio no podría iniciar negociaciones de paz, y lo más probable era que este tomara represalias contra Sarjas, lo que podría desembocar en una guerra a gran escala. El asunto era gravísimo, entonces, por petición de la plateadita, el soldado le contó que ellos eran 4, aparte del comandante y otros 2 que estaban en la casa del jefe. Sin embargo, él, queriendo expiar sus pecados, le pidió a Ellie que lo dejara luchar con ellas para compensar el daño que había hecho. No obstante, un segundo después, la plateadita le separó la cabeza del cuerpo, porque la vida no era un cuento de hadas, y lo único que podía hacer para pagar sus crímenes era morir de la forma más lenta y dolorosa posible. Por otro lado, justo cuando uno de los miserables soldados estaba a punto de aprovecharse y forzar a una chica, llegó la prota, acabando con todos, dejando solo al malnacido vivo. Mientras este desgraciado estaba siendo retenido por Elsa, la plateadita le propuso que si él quería salvarse, tendría que confesarle todo. El miserable no podía creer que ella no lo mataría si él hablaba, pero la prota, enterrándole un cuchillo en la mano, le pidió que no le hiciera perder tiempo y comenzó a preguntarle qué era lo que él sabía sobre el destacamento enviado a Brocken. De esta manera, él confesó que hasta donde sabía, habían soldados de Sarjas apostados al sur y grupos de mercenarios de élite en la parte norte del fuerte. Sin embargo, él no sabía dónde los habían reclutado o cómo se veían. De repente, Martí le avisó a la prota que ya todo estaba listo. Entonces, la plateadita, como prometió, lo sacó vivo de la cabaña y no lo iba a matar. Sin embargo, ella solo prometió por ella, no por el resto de gente a la cual el miserable le había hecho daño. Así, todas las mujeres que aún estaban vivas y habían perdido padres, esposos o hijos, e incluso que hasta habían sido violentadas por ellos mismos, tomaron venganza matando al miserable de la peor manera posible. 2 días después, la plateadita pudo establecer contacto con el ejército de Lebrick a través de Igul, un mensajero que le informó que al sur ellos habían establecido un campamento provisional y habían avanzado hacia el fuerte mientras eliminaban al enemigo. Al parecer, el príncipe Friede estaba involucrado en ese conflicto, y aunque ellos ya habían presentado una protesta a Haldoria por vía diplomática, esto no sirvió de nada, porque a menos de que ellos encuentren pruebas de que el príncipe inútil había ordenado atacar al imperio, Haldoria negaría su participación a capa y espada. Como Lucas estaba planeando viajar hacia el este para liberar las aldeas que habían sido ocupadas por el ejército de Sarjas y reconquistar el fuerte de Brocken, la plateadita decidió que su grupo también se uniría. Por otro lado, Lunoa y la gatita estaban intentando proteger el negocio de la prota mientras ella volvía, porque como el ejército de Sarjas había invadido la aldea donde ellos tenían su planta y habían saqueado todos sus materiales, no podían hacer mucho más. Sin embargo, lo bueno es que el personal que estaba allí resultó ileso. La cuestión es que la plateadita no se iba a quedar de brazos cruzados, porque cuando ella se reunió con Lucas, le aseguró que sí o sí haría que el ejército de Sarjas pagaran por los materiales que le habían robado. Elizabeth, de solo pensar en su venganza, ya se estaba riendo como una desquiciada, cosa que alcanzó a asustar al pelirrojo. Pero, como sea, ellos tenían que planear su estrategia. De esta manera, con la ayuda de Dreg, el capitán del ejército de Lebrick, y los exploradores que él había enviado, determinaron que la única manera de reconquistar el fuerte era que un portador de una reliquia se infiltrara y neutralizara sus defensas. Del lado de la prota, solo ella y Elsa podían usar una reliquia,
y del lado del ejército de Lebrick, solo Dreg y el pelirrojo podían usarlo. Entonces, los dos chicos atacarían desde el sur, y aunque el único problema que podrían tener era que al parecer el príncipe Friede había decidido comandar a sus hombres, y tanto él como su escolta personal, Robert Artie, eran portadores de reliquias, no se debían preocupar por ello, porque ellos no arriesgarían su vida en vano, si su reino no estaba bajo ataque. Por otro lado, la Plateadita y Elsa se encargarían del lado norte, porque como allí estarían apostados los mercenarios, y era probable que entre ellos hubieran portadores de reliquias, aunque las superaran en número, las chicas saldrían vivas, pues Ellie era experta en ataques mágicos de área, y la pelirroja era una aventurera de rango A. De esta manera, esa misma noche, ellos pusieron en marcha su plan, y mientras Elsa iba por un lado, la Plateadita fue por el otro. La cuestión es que luego de que Ellie se deshiciera de los guardias, notó que en el fuerte también habían aldeanos retenidos, por lo que no podría usar magia destructiva de área. Entonces, en su lugar optó por una lluvia de hielo, seguida de una ráfaga. De inmediato, el líder de los soldados reagrupó a todos, pero antes de que dijera una palabra más, fue partido a la mitad por la prota. Obviamente, los demás soldados, al ver que una mujer los estaba atacando, tomaron una formación básica, y aunque sus habilidades tampoco eran la gran cosa, ellos no iban a entregar el fuerte tan fácilmente. De esta manera, la prota, deseando acabar con todo eso de una vez, invocó una ventisca de escarcha y un suelo helado, que congeló a los soldados y los partió en 1000 pedazos. Por otro lado, la pelirroja también se estaba divirtiendo, luchando con el grupo de mercenarios. La cuestión es que estos tenían un líder que coordinaba cada ataque, y como ellos, bajo sus órdenes, intentaban rodear a Elsa, ahora sí le estaba suponiendo un problema a la pelirroja. De inmediato, Elsa, al verse rodeada, tiró su espada y usando su reliquia sagrada, invocó la espada del Fénix. De repente la Plateadita sintió la fluctuación de poder mágico, lo que le indicó que la pelirroja había usado su reliquia sagrada y que estaba librando una dura batalla. Volviendo con Elsa, ella estaba poniendo en aprietos al grupo de mercenarios, y aunque obviamente salía herida debido a las flechas de sus enemigos, gracias a su reliquia sagrada, su fuerza física aumentaba y se sanaba casi al instante. Aún así, el líder de los mercenarios tenía confianza en que ellos ganarían porque la superaban en número. Sin embargo, no contaba con que en eso llegó la Plateadita, desplegando una ráfaga de fuego. La entrada de Ellie justo en el momento fue espectacular, pero como sea, el líder de los mercenarios, viendo que no podían con dos portadoras de reliquias, decidió retirarse con los suyos. No obstante, la Plateadita no lo iba a permitir. De esta manera, ella empezó a combatir con el comandante de los mercenarios, pero por alguna razón, él se dio cuenta que la prota no estaba chocando su espada contra la de él, y eso era porque esa arma era una flugel, la cual con su magia podía atravesar hasta el mitril. Sin embargo, era extremadamente frágil. A Elizabeth le sorprendió que él estuviera tan bien informado, pero resulta que él ya también había escuchado rumores de que esa espada la guardaban como parte del tesoro de un reino, así que se preguntó quién rayos era la prota, a lo que ella le contestó que solo una simple mercader. Cuando la Plateadita puso distancia entre ellos, el líder aprovechó para tirar una bomba cegadora. Ya cuando la luz se disipó, la Plateadita pudo notar que el grupo de mercenarios estaba junto al príncipe Grind del reino de Sarjas, quienes con un pergamino de teletransporte desaparecieron de allí. A pesar de que ellos habían escapado, las chicas habían completado la misión con éxito, pues habían recuperado el fuerte de Broken. Pero ahora se venía lo difícil, porque según la ley del imperio, todos sus súbditos eran del emperador, y que un extranjero se atreviera a herir incluso a una campesina equivalía a dañar una propiedad del emperador. Lucas sabía que la solución más pacífica era exigir disculpas y una compensación. Sin embargo, el imperio no mantenía relaciones diplomáticas con Sarjas, y Haldoria también debería responder por lo ocurrido. Dejando de lado al desgraciado del príncipe, la Plateadita sabía muy bien que el canciller Leiston ocultaría cualquier prueba que los incriminase y negaría cualquier implicación del reino, por lo que eso solo los dejaba con una sola opción: prepararse para invadir el reino de Sarjas. De repente, Ygul avisó que los enemigos, el ejército de Sarjas, habían izado banderas blancas y se estaban rindiendo. Y lo más curioso es que entre ellos había un hombre que decía llamarse Robert Artie, el guardia personal del príncipe Friede. Entonces, Elizabeth decidió que primero hablaría con él. De esta manera, la prota fue a su encuentro, y al verlo lo saludó como si nada. La cuestión es que Robert, al darse cuenta que Elizabeth estaba del lado del imperio, de inmediato supo que entonces la batalla de ellos estaba perdida. Como sea, el peliverde le confesó a la Plateadita que el príncipe imbécil había incitado a Sarjas a rebelarse para presumir de sus logros militares, y les ordenó saquear a los aldeanos solo para provocar al imperio. Pero él, Robert, como caballero quien había jurado defender a la nación, no podía permitirlo. Lucas le explicó al peliverde que ellos estaban a punto de invadir Sarjas, sin embargo no querían víctimas innecesarias. Por otra parte, en el castillo de Sarjas, el estúpido de Friede estaba molesto porque no podía creer que para los de Sarjas les hubiese sido tan difícil tomar el fuerte de un simple noble de provincia.
Friede, mostrando total aversión por los reinos de segunda que están anexados a Haldoria, decidió que le mostraría al príncipe Grind cómo tomar el fuerte, pues él tenía hombres cerca de allí esperando sus órdenes y así acabar con esa escoria del imperio de un solo golpe. La cuestión es que todos sus planes se vinieron abajo, porque se le fue avisado que habían perdido el contacto con Robert, así que lo más probable era que hubieran caído en combate o que se hubiesen rendido. El estúpido de Friede, al saber esto, decidió huir como una rata y regresar a su reino como si él no hubiera tenido nada que ver, porque oficialmente había sido el reino de Sarjas el que inició el conflicto. El azulito no podía creer que el imbécil de Friede se fuera a lavar las manos así como así, si él estaba untado hasta el cuello. Es más, si el conflicto empezó, fue solo porque él lo ordenó. El estúpido del rubio no iba a permitir que esto se supiera, así que amenazó al príncipe Grind, diciéndole que si él decía una palabra de eso y lo involucraba a él y a su reino, se iba a arrepentir. En fin, durante los siguientes días, los hombres de Lucas se unieron a los de la Prota y ellos avanzaron rápidamente por el territorio de Sarjas, logrando llegar a la capital en muy poco tiempo, por lo que ahora solo faltaba tomarla. Afortunadamente, gracias a la precisión de los informes de Robert, ellos no sufrieron casi bajas, y si las defensas de la capital eran como el Peliverde les había contado, entonces no tardarían mucho en vencerlos. De repente, la plateadita le dijo a Robert que ella sentía como él se estaba sintiendo, pues él iba a traicionar al señor a quien él juró lealtad. Sin embargo, era más que claro que el príncipe se equivocaba, por lo que un vasallo leal y buen amigo como él debía corregir los errores de su señor, aunque eso le costase su propio honor. Estas palabras animaron mucho al Peliverde, y Lucas le prometió a Robert que ellos harían todo lo posible por protegerlo y conservar su rango, así que seguramente él podría volver a Haldoria. En fin, por ahora lo que ellos debían hacer era descansar y prepararse para lo que venía. No obstante, el Peliverde no quiso perder la oportunidad de disculparse con la plateadita. Él le pidió perdón porque hace un año él había cometido una grave ofensa contra ella. Él creyó ciegamente las acusaciones del príncipe idiota y juzgó a la prota sin siquiera comprobar si eran ciertas. Elizabeth le aseguró a Robert que eso ya estaba en el pasado, pues al fin y al cabo, ella también fue responsable de su mala relación con el príncipe, así que le pidió al Peliverde que no dejara que eso lo atormentara, porque además, ella disfrutaba mucho la vida de comerciante que ahora llevaba. Por otro lado, el rey de Sarjas estaba decidido a rendirse ante el imperio. Ellos explicarían lo ocurrido y pedirían clemencia. Sin embargo, eso no los iba a eximir de cargar con la responsabilidad, pues a la final fueron ellos quienes comenzaron la guerra. De esta manera, el rey de Sarjas le pidió a sus súbditos que prepararan todo lo necesario para ceder el poder al imperio. Y ya cuando él quedó solo con su hijo y un hombre de confianza, Grind le explicó que Melty y Linesa, su madre y su hermana, ya habían huido de la capital, por lo que se encontraban a salvo. Esto era un alivio para el rey. No obstante, él reconocía que había sido muy insensato, y pensando que quien sumía al pueblo en un caos no tenía derecho a considerarse rey, le pidió perdón a su hijo el azulito, y de inmediato él acabó con su propia vida, pues era lo único que un inútil como él podía hacer, para intentar enmendar todo lo que él había hecho, y no dejarle tantos problemas a su hijo. De esta manera, ahora el rey Grind, llorando de impotencia, dio su primera orden, la cual era izar la bandera blanca en lo alto del castillo. Fue así que el azulito se reunió con Lucas y declaró su rendición incondicional ante el imperio de Yutear. La cuestión es que junto al pelirrojo también estaba la prota, y el príncipe Grind no tardó en entender que entonces la plateadita era la comerciante de la que tanto hablaban, que estaba apoyando al imperio. En fin, Lucas sí estaba dispuesto a aceptar la rendición de Sarjas. Sin embargo, su gente había sufrido daños considerables y ellos debían compensarlo. De esta manera, el ahora rey Grind le mostró al pelirrojo la cabeza de su padre, esperando que esa fuera suficiente ofrenda como disculpa. Luego de que la plateadita confirmara que en efecto esa era la cabeza del rey de Sarjas, el príncipe azulito agregó que su padre asumió su responsabilidad entregando su propia vida. Sin embargo, si eso no era suficiente, él como nuevo rey y 10º soberano de ese reino, estaría dispuesto también a dar su vida, pero a cambio imploraba que tuvieran piedad con sus súbditos. Lucas le aseguró que por supuesto tendría piedad, pues el imperio no deseaba derramar sangre inocente, así que pronto ellos decidirían cuál sería su destino. Con esto resuelto, él le preguntó a Grind que si acaso el responsable de todo eso había sido el príncipe Friede. Entonces, él le confesó que sí, incluso conservaban en el castillo las cartas de sus órdenes, por lo que sin ningún problema podrían entregárselas. De repente, se escuchó un estruendo, y es que resulta que el grupo de mercenarios habían bombardeado el castillo para eliminar cualquier evidencia contra Haldoria. La cuestión es que el líder de ellos mencionó que ya se había acabado eso de jugar a los mercenarios, por lo que debían regresar a casa. Y de inmediato le ordenó al teniente Connie dividir a sus hombres y ponerse en marcha, asegurándose de que nadie los siguiera.
Más tarde, cuando el incendio ya se había acabado, la Plateadita le dijo al príncipe Azulito que debía mandar a capturar a los mercenarios que habían contratado para ese conflicto, porque ella sabía muy bien que habían sido ellos los responsables de que se quemara el castillo, pues a simple vista parecía que el incendio había consumido todo. Sin embargo, habían señales de que alguien quería quemar algo en particular, y muy probablemente eso sería las pruebas de que Haldoria había violado el derecho internacional, incitando a una guerra contra el imperio. De esta manera, el rey Grint desplegó a sus hombres, y Lucas le preguntó a la prota que si acaso los supuestos mercenarios podrían ser hombres al servicio de Haldoria. Sin embargo, Elizabeth no lo sabía. Ella no puede asegurar eso, porque conocía a todos los grupos de mercenarios del reino. En fin, como la misión de la Plateadita había terminado allí, ella y los suyos volverían al imperio, por lo que el pelirrojo le pidió que tuviera cuidado. No obstante, de repente mencionó que, conociendo a la prota, dudaba que ella tuviese problemas con algo. Ellie se ofendió con este comentario y hasta hizo un puchero afirmando que cualquiera podría morir si no tenía cuidado al pasar por la zona, que hasta ayer era un campo de batalla. Lucas quedó desconcertado porque nunca pensó que la prota fuera a reaccionar de esa manera. Por otro lado, Mireille y los aventureros que habían contratado también ya estaban listos para volver al imperio, pero como Elsa quería saber dónde estaba la Plateadita, Mireille le explicó que su señora acompañaría a los soldados rendidos de Haldoria. La pelirroja, con genuina preocupación, preguntó que si acaso eso no sería peligroso. No obstante, la maid, con un tono amenazante, le recordó a Elsa que la curiosidad mató al gato, por lo que le recomendaba no investigar asuntos que no le concernían. Por otra parte, la prota y el grupo de Robert se dirigieron al imperio por una ruta distinta al grupo de voluntarios, pues si ellos llegaban a pasar por las aldeas que habían sido devastadas durante el conflicto, de seguro no los iban a dejar salir vivos, pues ellos seguían siendo soldados de Haldoria, a pesar de que se hubieran rendido. De esta manera, ellos se pusieron en marcha, y ya al anochecer, debido a que los hombres de Robert estaban cansados, los chicos pararon un poco, y mientras la Plateadita se encontraba frente a la hoguera, el peliverde se disculpó una vez más con ella, y le expresó toda su gratitud, porque a pesar de todo lo que él le hizo en el pasado, ella lo perdonó y lo aceptó, por lo que le aseguró a la prota que algún día le correspondería su bondad. Robert lo juró por su honor de caballero. De la nada, Ellie le aclaró al peliverde que ella no recordaba haberle dicho que lo había perdonado, y con su mirada de villana le aseguró a Robert que ella lo detestaba tanto que moría de ganas por acabar con él. A de ser verdad, lo que la Plateadita le dijo a Robert era que eso había quedado en el pasado, cosa que era cierta. Sin embargo, el pasado no puede cambiarse. Nadie puede deshacer lo que había pasado, y por eso, nada de lo que él hiciera ahora haría que ella lo perdonara. Así la Plateadita le preguntó a Robert que si sabía cuál era su reliquia sagrada, a lo que él contestó que era el Grimorio del Saber. Pero entonces ella le reveló que eso solo había sido una fachada. Su verdadera reliquia podía crear los 7 Grimorios conocidos como los 7 Tratados Mágicos. De esta manera, uno de ellos, el Grimorio de Belcebú, le permitió a Ellie alzar un muro de tierra, encerrando a los hombres de Robert. Luego la prota, con el Grimorio de Belfegor, invocó un monstruo que con su cuerpo viscoso derritió los cuerpos de los soldados. El peliverde, horrorizado, le preguntó a Ellie que por qué hacía eso, pero es que era obvio. Ella se estaba vengando, por supuesto. Robert aún no comprendía, porque en ese caso bastaba con que la Plateadita lo matara a él y ya, no había necesidad de masacrar a su inocente tropa. Pero es que, a decir verdad, Ellie lo hizo porque sí, solo porque ellos estaban con el peliverde, solo por eso. Así que el único motivo por el cual esos inocentes murieron fue por Robert. Si no fuera por él, ellos seguirían vivos y ahora podrían estar con sus queridas familias. Pero ahora todo eso había sido culpa de él y de su egoísta fantasía de creerse todo un caballero. Ellie le dijo al peliverde que él no tenía ni una pizca de honor, que no pudo detener la tiranía de su señor y además lo traicionó, por lo que alguien como él no podía llamarse caballero. Robert trató de explicar que eso no era así, pero la prota, disfrutando de su momento, le dijo que él no era más que un traidor que había abandonado a sus hombres, una alimaña miserable que no tenía honor. Robert, quebrado mentalmente, sacó su reliquia sagrada, el emblema del paladín, y rápidamente atacó a la Plateadita. Pero ella, cortando la espada de él en dos, le dijo a Robert que el nombre de su reliquia era demasiado pomposo para un caballerito de mentiras. Así la Plateadita decidió acabar con eso de una vez. Entonces sacó su tercer grimorio, invocando un hechizo que, aunque desagradable para ella, porque le pedía muchos requisitos, le permitía alterar los recuerdos de su oponente. Y así, ella, manipulando la mente de Robert, le confió una misión especial, donde el peliverde sería la campana que anunciara el inicio de su venganza. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.